Primer parcial vimos cómo utilizar ciertas herramientas ya estáticas, ciertos prototipos, más que todo en la parte de CSS que ya existen. Frameworks existentes como Bootstrap, Bulma, y Realize, que nos permiten agilizar el proceso de diseño sin tener que preocuparnos por el estilo de cada uno de los componentes o armar un diseño propio desde cero. O sea, nos agiliza para poder crear cosas rápido. Luego en el segundo parcial ya vimos herramientas que nos permiten agilizar el proceso de construir páginas estáticas a partir de ciertos modelos. En este caso usamos un objeto, un documento JSON, ese documento JSON para alimentar un plantillero, y también utilizamos CSS como código para poder realizar acciones más rápidas y tener componentes eh, reutilizables entre diferentes proyectos. Entonces eso brinda un paso más de agilidad. Sin embargo, seguimos trabajando con páginas estáticas. Y en el caso que vimos, lo último que vimos con Vite, es que utilizamos los plantilleros para un esquema llamado MPA, Multiple Page Application o Multiple Page Wave. Otros le llaman de otras formas, pero en sí es un sitio que utiliza varias páginas para poder desplegar toda la gama de funcionalidades que presentamos en nuestro. Este tercer parcial cambiamos un poco, empezamos a entrar a ver páginas que son generadas dinámicamente en el acto, es decir, la página no tiene una estructura predefinida, que es el navegador en el cliente el que renderiza o genera la información, o en el servidor con un backend que me genera esa página a partir de los inputs que se obtengan del usuario como tal. Entonces, estas páginas les conocemos como páginas dinámicas, y estas páginas dinámicas podemos decir que se ajustan en dos familias grandes, y que la vamos a ver. Punto. Ok, entonces, al final, todo lo que tenemos es Dynamic Web Page. Es lo que queremos llegar. ¿Cómo llegamos a ello? Tenemos dos formas de poder llegar a ello. Es lo que les estaba mencionando un poquito, que sería utilizando algo conocido como server side, o le ponemos aquí un server side más. Y tenemos el otro elemento, perdón, client side. Tenemos el micrófono abierto, estimados. Hay distinciones, ¿ok? Vamos a llegar a ese punto. Eh, Porque server side no necesariamente es backend como tal. O sea, llamamos backend y frontend cuando estamos hablando de aplicaciones distribuidas. Entonces, vamos a ponerlos aquí. Igual, están server side y client side, y ambos lados tienen elementos. Específicamente el client side. Hay micrófonos abiertos, estimado. Ok, entonces, si nos vamos ahí, podemos hablar backend, también frontend, ahí mismo, dentro de la misma categoría. A nivel de server side. A nivel de client side, pues generalmente solo hablamos de frontend. El backend lo generamos a partir de otro elemento. Pero ¿por qué trabajamos backend? Porque generalmente el backend lo que tenemos es algo. Ay, el mouse. Lo que tenemos es algo llamado APIs, por Web API. Estos pueden ser REST, SOAP, pueden ser
GraphQL. Ahorita está volviendo post GTX. Bueno, les debo ese último, que es lo nuevo, que es llamadas así como que si fueran sistemas sincronizados. Elmer, tiene el micrófono abierto, estimado. Entonces el front side tenemos y server side tenemos backend, frontend y generalmente cuando hablamos de backend hablamos de... Ok, entonces, cuando hablamos de páginas web dinámicas generadas, cuando hablamos de server side es, por ejemplo, con algunos scripts como PHP, ASP.NET, Java Servlet Faces, todos esos me renderizan la página, se conectan a una base de datos o alguna fuente de datos externa. Con esa información generan componentes y generan un documento HTML y ese HTML es el que se devuelve ya generado, pero se genera por un proceso a nivel de servidor. Esos serían los que llamamos como server side. Y en efecto, la mayoría de esos elementos, vamos a poner aquí esas tecnologías para que nos queden de referencias. La mayoría vamos a encontrar que están desarrollados en PHP, SPX, que es el de .NET, eh, ASP, que es Java Server Pages, se llama Faces. Ok, también tenemos ahí Node.js, Python, quien genera Django, es un framework, C++. Ahora hay frameworks de C++, hay frameworks de Go, hay N cantidad. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede con estos? Que estos tienen en el servidor una petición, un módulo, agarran el código fuente de todos estos elementos y dependiendo de la ejecución genera una página HTML on the fly en el momento. Eso me genera páginas dinámicas. ¿Qué sucede con los client side? Generalmente los client side son elementos que están, por así decirlo, se renderizan o se generan en el cliente. El cliente descarga algo que sería un JavaScript bundle, HTML, CSS, y en el momento a partir de Ajax o a partir de WebSockets o a partir de RPC se llaman, RPCs. Ok, se conectan a un backend como tal. Entonces, vamos a poner una flechita aquí. Estos elementos se conectan a un backend que le brindan la información y esa información viene serializada a un esquema que no es un documento HTML. Me puede mandar un documento JSON, me puede mandar un archivo XML, me puede mandar un archivo CSV. Con esa información, el cliente a nivel del frontend, a nivel del site, renderiza o muestra las páginas como tal. ¿Ok? Entonces, como les digo, las páginas web las podemos trabajar tanto server side como client side. En el alcance de esta clase, vamos a enfocarnos más en la parte del client side. ¿Ok? ¿Por qué en el client side? Pues prácticamente es porque al final el client side es la parte visual hacia el cliente
Y sí, nos vamos a conectar a un backend. Hay servicios de APIs que nos permiten conectarnos para poder extraer información y poder reaccionar a él. Entonces, ¿qué vamos a usar en este client side? Ese client side generalmente, por naturaleza, utiliza JavaScript. ¿Ok? Y esos bundles optimizados pueden ser con TypeScript, se utilizan con lo que hemos visto ya, con web bundlers. Él me genera todo un código, me permite generar un código fuente bastante útil, pero a la hora de hacer el sitio estático ya, el site, me va a generar ese JavaScript optimizado para que el navegador haga lo que tenga que hacer de forma optimizada y después jalar la información a partir del backend. En este caso, un API, un JSON API que es el que vamos a ver. Luego van a ir a otras clases, negocio web. Vamos a ver puro PHP, donde trabajamos tanto backend como frontend. Y en el caso de seminario de software, tengo entendido que se sigue viendo siempre el que vamos a ver, que es React en este caso, pero también a hacer un servidor de aplicaciones, ya o sea Python o con Node.js, con un framework llamado Express, para generar y conectarse a una base de datos, en este caso MongoDB, lo más común, que devuelva la información al cliente. Entonces, prácticamente es el ecosistema que nosotros estamos viendo para el desarrollo de páginas y nos vamos a concentrar en este punto. ¿Preguntas? Dependiendo, si siguen con el sílabo, se daba seminario de software, se daba los tres elementos, tanto el client como el backend y la base de datos que es MongoDB, se usaba JavaScript. Pero no me preocupe, todavía falta para llegar al seminario. Veamos aquí. Entonces, no sé si le respondo a su pregunta, a su inquietud. Generalmente, cuando hablamos de páginas dinámicas generadas en server side, van a encontrar bastante el término de proyectos monolíticos. Y cuando hablamos páginas web dinámicas en el client side, van a encontrar bastante el término llamado páginas progresivas, arquitecturas distribuidas, frontend. Van a escuchar bastante render side, client side rendering frontend. Después trataron de regresar a los principios de usar monolíticos con Nest.js, entonces van a encontrar también server side rendering usando JavaScript como tal. Entonces, el ecosistema de la web es grande, es bonito, pero lo podemos resumir en esto. ¿Okay? Entonces, como les digo, nos vamos a enfocar en este client side. ¿Y qué vamos a usar? Vamos a usar siempre nuestro proyecto en Vite, pero esta vez vamos a usar otro término que es el Single Page Application. ¿Se acuerda que con lo que habíamos visto anteriormente hablábamos de Multiple Page Application, MPA? Que cuando hablamos de MPA es porque eran varias páginas. En este caso vamos a utilizar otro método, otra arquitectura, en este caso Single Page Application. Entonces yo voy a tener un index.html y todas las demás páginas se van a renderizar en pantalla en el momento que el usuario lo active, pero en sí solo descargó un solo documento como tal. Entonces vamos a empezar a crear este proyecto. ¿Cómo lo creamos? Entonces, déjenme sacar la imagen que está bonito. Voy a borrar pantalla. ¿Ocupan ahorita algo? Tomen screenshot o lo toman del video nuevamente. Se va. Ok, entonces voy a crear un nuevo proyecto, siempre con Vite. Voy a abrir una terminal.
Ok, estoy en portales web. ¿Recuerdan npx create vite? No, np. Pues sí. Yo porque estoy metiendo la X ahí. Ok, y ocupo instalar vite. Queremos el proyecto y Pocket package name. En este caso vamos a usar React. Es de Vanilla. Anterior usamos Vanilla. En este vamos a usar React. Vamos a usar normal con JavaScript. Eso me va a crear el folder. La voy a hacer de Pokédex. A comer vivo porque me letra. Ok, ahí está el mismo proyecto que teníamos anteriormente, un bitaconfig, un source public package index.html, un readme, y vamos a instalar las dependencias con un npm install. Ok, y para correrlo npm run dev. Ya tenemos una página corriendo y ejecutándose con Vite. Ahora, vamos a explicar algo aquí ya rapidito. Si ustedes se observan, solo tengo un documento HTML, index.html. Y ese index.html no tiene más que un div con un identificador root y un script que apunta a un JSX. Este main JSX está dentro de la carpeta source, que es este. No, React, JavaScript. No, el npm install, pero adentro de la carpeta que se creó. Ok, para entender lo que está sucediendo, primero, este es un SPA. Como les mencionaba, solo tengo un index.html que incorpora un JSX. Al final, cuando esto compila, este JS se va a convertir en un punto .js, un archivo de JavaScript, y se va a mantener igual, solamente un elemento, nada más. Cuando esto se carga, va a ejecutar en React algo llamado la generación de componentes. Ella automáticamente me va a generar los componentes que se presentan en pantalla y me van a armar en el aire el DOM que se va a visualizar y que el cliente va a poder ver. ¿Por qué esto es algo novedoso? Estamos hablando de que esto apareció en el 2015 y ha venido madurándose 5, 6, ya 9 años completitos. ¿Ok? La ventaja de React y otros frameworks de JavaScript como tal, que generan aplicaciones de un solo documento, como ser Angular, lo que ayudan es que me permite estructurar las páginas como módulos o
o componentes, algo conocido como Web Components. HTML como tal tiene su propio concepto de Web Components. Es otro tema muy bonito aparte. Se trabaja con Shadow DOMs, es algo fabuloso. Con React lo que hacemos es emular y generar algo llamado un Virtual DOM y generar la aplicación y permitir crear mis propios componentes para poderlos reutilizar. Como por ejemplo, vamos a poner un source aquí, crear un nuevo folder, voy a llamar components, voy a crear un nuevo archivo, le voy a poner greetings solamente en mayúscula. JSX. Si se fijan, no son JS, no son JavaScript, son JSX. Ahí les voy a explicar más o menos. Y aquí vamos a exportar una función. Y esa función es un componente. Y lo que yo debo de retornar son elementos parciales que representan prácticamente pedazos de HTML. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es esto así? Otra forma de escribir HTML, ahora un archivo que se parece a JavaScript, usando funciones, estoy devolviendo HTML dentro de una función. ¿Qué está pasando aquí? Ese es, en este caso se llama React el que hace todo esto, y esto me lo convierte en código que se va a ejecutar al final como si fuera JavaScript para producirme prácticamente este elemento. ¿Qué es lo bonito? En este caso, el app o JSX es el que muestra, estamos viendo ahorita. Les voy a decir, ¿saben qué? Vamos a eliminar todo esto que no lo ocupo, ni el useState. Y voy a ocupar ese módulo. Entonces, el módulo es un port editing. Estoy dentro de APS Components Greetings. La del archivo Greetings, dentro de la carpeta Components, estoy extrayendo un objeto llamado Greetings. Y aquí, en vez de usar, copiar todas las secciones, simplemente uso esa variable Greetings como que si fueran etiquetas de HTML. Se fija, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si observamos la página, cuando la recargue, voy a cargar. Entonces, ustedes ven, aquí están los 6. Entonces, digamos, algo un poquito más, digamos, utilizable por nosotros. Quiero usar una tarjeta. Y lo único que tenemos que hacer es retornar la tarjeta. Section. Aquí hay unos cambios. Class name, ya lo vamos a ver. Ahorita dejémoslo en duro. Pues no. Source. Se llamaba la página que usábamos. Pixum.
.com era, ¿verdad? Fotos, fotos. En este caso lo vamos a dejar. Si no le pone ID, queda directo. Y yo, párrafo. Entonces, lo interesante de esto es de que esta tarjeta, así directamente yo puedo renderizarla varias veces. Vamos a ver qué sale ahorita. Solo vamos a agregarle algo más interesante todavía. Voy a incorporarlo dentro de una carpeta card. Igual esto es demo. Todo lo que estoy haciendo lo voy a explicar con más detalle más adelante. Ahorita solamente es para poderlo introducir al tema. Entonces aquí vamos a poner un card.css. Y aquí es una hoja de estilo normal. Entonces, sabemos que hemos puesto card, hace, y este va a tener width de 300 píxeles. Lo quiero ver. Ok, el card width 300 píxeles. El height no me interesa. Border radius, vamos a poner 7 píxeles para que se vea ahorita. Box shadow, vamos a poner de que se mueve píxeles 0 y vamos a dejar un padding aquí. Yo creo que card image, poner un 100% y hit the cover. El div que está padding de frame, todo. Ok, entonces ya tenemos card.css y lo podemos importar para que lo incorpore directamente. Port card. Ok, entonces prácticamente estoy conteniendo la hoja de estilo que va a manejar el componente y el componente como tal. Y en app de venir y vamos a hacer un import card from. Aquí vamos a ir a los components, tarjetas. A poner aquí card. No, hay que ir uno por uno. Ok, en este caso JavaScript, porque aquí este import es parte de la especificación SCMA versión 2000 o lo que mejor conocen, le llaman la ES6. Esto es un manejo por módulos. ¿Ok? Esto en sí no es JavaScript, no es HTML, sino que al final una librería llamada React, a través de un transpilador, en este caso, lo usa Vite, plugin de Vite llamado React. Ustedes fueron curiosos en Vite Config para encontrar de que hay un plugin llamado React. ¿Ok?
convierte todos estos JSX en archivos JavaScript como tal. Ok, si quieren, ya les voy a mostrar el efecto final. Vamos a ver. Tenemos aquí y ahí están todas las tarjetas. Es que no me funcionó no funcionó la imagen. Source, fotos. Ok, ahí están. Eso que me está poniendo ahí, eso es porque definitivamente hay una herencia que está jalando. Vemos esto. Entonces es 3 por 2. Y a tener que definirle extra. Ok, y ahí está, ¿ve? La imagen, el valor, son y todos los elementos. Ahora, si se fijan, como tal, el borde superior está ocultando lo que maneja la tarjeta. Ahí es ya CSS. O uno le pongo un overflow hidden o a la imagen le puedo poner border. Sería top right radius de 17 píxeles y el border top left radius de 10. Entonces así la tarjeta tiene lo mismo. Ok, fabuloso. Ahí lo que les estoy mostrando es eso, pero a veces digamos que yo quiero que sea diferente. Ok, 1, 2, 3, 4, 5 y quiero hacer que cada de esas imágenes reciba las propiedades que se van a manejar. Entonces, digamos que queremos que esas tarjetas, ya para terminar, necesitamos ponerle el ID. Entonces aquí yo puedo cambiar, poner entre llaves. Y se acuerdan que ustedes me dijeron que aquí iba el ID. Y vamos a hacer algo. Vamos a recibir Photo ID y ese va a ser igual por defecto. ¿Está? Vamos a decir de que va a ser el... Ok, quiero el mensaje. Vamos a ponerle body. Si no envía va a ser el Loren if. Vamos a poner el body de llaves. Si se fijan es bastante parecido a handlebars. Y lo único que estoy haciendo aquí es diciéndole, ah, ok, mira, vamos a crear una tarjeta, pero esa tarjeta yo te voy a mandar cuál es el identificador y el cuerpo. Si no te envío nada, estos son los valores por defectos que vas a utilizar. Entonces, por los momentos, esto debe funcionar. Lo que no me funcionó fue la imagen teca ahí. Ponerle fotos teca oro ID. Ahora sí estoy. Y está. Ok, si se fijan, ya me generó, me agarró el ID correspondiente. Entonces, eso me permite, ocasión, decirle como atributo, foto ID va a ser igual al 1, foto ID va a ser igual a el 109, foto ID va a ser igual al 56. Vamos a ponerle el 200.
Estoy inventando números aquí, 400. Y con eso, si ustedes observan, pues ya le estoy mandando a puro variables cuál es la fotografía que yo quiero que jale. Entonces, si ustedes observan, el documento siempre sigue siendo uno, index, HTML, y no tiene absolutamente nada. Es más, se los puedo comprobar dándole aquí ver código fuente. Vamos a ver, view page source. Ustedes ven, no hay nada más que el source al main JSX. No hay todo lo que yo estoy viendo, no se está generando. Sí está en el DOM. ¿Por qué sé que está en el DOM? Simplemente porque dentro del div tenemos todas las secciones y las tarjetas generadas en el aire por JavaScript internamente. Ya que no es que yo descargo todo el documento HTML, sino que el JavaScript lo hace automáticamente. Genera toda esta visibilidad. ¿Preguntas? Con esto terminamos hoy. Mañana ya entramos a una explicación más profunda de qué es React, cómo se utiliza y por qué nos interesa. Si se fijan, ya hice un solo componente, el componente de una tarjeta. Vamos a armar los demás componentes que me permiten incorporar todos los elementos adicionales, en este caso un container como tal, que me permita tener estas tarjetas ordenadas y organizadas de la forma en como se deseaba o se desea. Vamos a hacer unos botones, vamos a trabajar formularios para que ustedes puedan ver cómo trabajar con los formularios. No vamos a entrar tanto a todas las posibilidades que maneja React porque eso requeriría todo el parcial. Y en este parcial necesitamos ver otras cosas adicionales. Si vamos a hacer los componentes, si vamos a utilizar una fuente de datos externas. En este caso, lo último que vamos a hacer es que estas tarjetitas se van a generar como que si fueran tarjetas de Pokémon coleccionables con la información que viene del sistema de público de APIs de Pokédex que hay en la nube. Ok, con eso terminamos.